soy Damián, guionista de cómics y educador social también, y creo que en Marcados se nota un poco de qué pecogeo y que he metido un poco de mi trabajo como educador en la historia. Es el tercer álbum que hacemos juntos, Javier y yo, y bueno, pues hasta que llegamos aquí pues me costó como 30 y pico años convencerlo de que se podía dedicar a esto. Pero bueno, al final creo que lo conseguí y bueno, a las pruebas me remito, ¿no? Hemos hecho 3 álbumes, yo creo que están bastante bien. El primer proyecto que coloqué en Francia fue un proyecto con él, con las primeras páginas prácticamente que dibujaba, porque tiene cientos de libretas llenas de bocetos y brazos y cabezas de personajes, pero nunca se había puesto a dibujar una página entera. Y bueno, las primeras 6 páginas que hizo, montamos un dossier, que es el dossier que luego fue el Black Collar, y lo llevé a Francia. Hubo un editor que estuvo muy interesado y se acabó convirtiendo en mi primer álbum en Francia y bueno, el primero de Javier también. Y bueno, todo esto de que lleve tanto tiempo intentando convencerlo de dibujar, es que bueno, somos primos hermanos, hemos crecido juntos. Pasamos muchas navidades, Semanas Santas y vacaciones de verano en casa de nuestros abuelos, y una de nuestras diversiones pues era inventar historias y llenar folios y libretas de garabatos. Bueno, yo soy Javier, soy dibujante porque me convenció Damián. No, ya eras dibujante, pero... Sí, y bueno, de momento es eso, Llevo 3 álbumes publicados en Francia y aquí y bueno, seguimos dando el callo con el dibujo de momento. Poco más, si es que... Bueno, las clases de la JOSO también. Sí, soy profesor de la JOSO, en el Museo del Cómic y los niños son muy pesados. Pues cuando acabamos Black Collar empecé a escribir el guión de Marcados. Y claro, Black Collar se publicó en una editorial pequeñita, 12 bis, que fue absorbida por Glenat. Bueno, fue un jaleo aquello. De hecho, no sé, tienen los derechos, el álbum no sale ni en su página web, pero los de Glenat son un poco agarrados y les cuesta soltar los derechos de las obras que tienen su poder, a pesar de que no se firmó con ellos en un principio. Y entonces dijimos, bueno, vamos a intentar hacer un proyecto para colarlo en una grande, ¿no? Vamos a por Dargaud, a por Dupuy. Y bueno, yo escribí lo que es la primera mitad de este álbum, porque la idea inicial era hacer un díptico, hacer dos álbumes, y preparamos un dossier, pero bueno, Javier también se vio un poco forzado a utilizar un estilo a lo mejor un poquito más realista, que se sale de lo que hace él como más expresivo, y lo empezamos a mover. No gustó mucho, lo llevamos a un festival de Angoulême. Y bueno, como Javier tampoco estaba muy convencido, lo dejamos aparcado ahí en stand-by un tiempo. Después de eso preparamos Killmasters, conseguimos publicarlo con Ankama, con una editorial con la que ya había publicado yo Yempet, y estábamos viendo también otros proyectos con ellos. Y al acabar Killmasters, pues Elise, la editora, se acordó de Marcados, porque a ella sí que le gustó en un primer momento, pero fue su jefe el que rechazó el proyecto. Y como ya su jefe ya no estaba, ella había ocupado su puesto, dijo, oye, pues la historia aquella la tengo ahí, tengo el dossier guardado, me gusta mucho y ¿por qué no lo hacemos, ¿no? Y bueno, acabé el guión, la segunda parte del álbum. Si los que lo habéis leído sería la primera parte hasta que Pablo tiene... Bueno, igual es un spoiler. Vale, no digo nada. Ya lo veréis. Bueno, más o menos es eso, la página 50 y pico de este álbum, ¿no? Y ahí, pues eso, una vez firmado el contrato, escribí lo que faltaba, digamos, la segunda parte. Decidimos hacer un one shot en vez de un díptico. Pensamos que funciona mejor al final, que la gente pueda leer toda la historia de golpe y no tener que esperarse 9 meses, un año a poder leer el final de la historia, y yo creo que ha quedado un álbum, la verdad es que bastante majo. La edición es igual la de Norma que la de Ankama. Les dijimos que queríamos que fuera igual, la edición de Ankama nos gustaba mucho, con los extras y tal, y es súper fiel. O sea, lo único que han hecho ha sido traducirlo, no, pues les envío yo los textos en castellano, rotularlo en castellano y ya está. Es un poco la historia de
del álbum. Como decía, bueno, pues está bastante inspirado en mi trabajo como educador social. Así como en Jalid sí que salían también educadores, aquí no salen educadores, pero sí que la vida de los chavales protagonistas, pues sí que están inspiradas un poquito en los chavales con los que trabajo yo habitualmente. Bueno, en los álbumes anteriores sí que había una parte donde yo sabía que iba a disfrutar un montón. O sea, había un punto donde yo decía, bueno, pues aquí explota la historia, se vuelve ya más, no más expresiva, pero sí que yo a nivel gráficamente sé que voy a disfrutar un montón. Y en esta es todo como más natural, todo tira un poquito más al realismo, y sí que tiene partes de acción que sé que ahí gráficamente me lo voy a pasar bien, pero luego de repente llegaban tandas. Yo es que soy un poco maniático con estas cosas y dibujo desde la página 1 a la página 90 y tiene que ser todo en orden, que hay gente que sé que dibuja un poquito, ¿no? Se monta sus... pues mira, hoy tiro para la parte más de acción, aunque me salte unas páginas más de conversación o de diálogos y tal. A mí no me pasa, soy como muy maniático y tengo que tirar desde el principio hasta el fin sin saltarme nada de por medio. Y entonces, en esta sí que es verdad que hay rachas que son más de conversación, de profundidad, de profundizar con los personajes y tal, y ahí sí que me costaba un poquito más a nivel gráfico, porque también queríamos que fuera una cosa como muy natural todo, ¿no? O sea, que no fuera la típica página con dos cabezas hablando, ¿no? El acting de los personajes también tenía que expresar esa naturalidad y ese momento que estaban viviendo. Y ahí pues te pones serio y dices, aquí tampoco puede ser una cosa muy flipada, pero tiene que el personaje pues transmitir esa naturalidad que está viviendo en ese momento. Y ahí sí que es verdad que lo paso mal a nivel, ¿no? Yo como dibujante lo paso un poquito peor, ¿no? De decir, ostras, es que no me gusta tanto dibujar estas partes, pero bueno, empiezas a retarte un poquito para sacarle pues ese juguillo, aunque sea una página un poquito más calmada, pues empiezas a disfrutarlo pues con los gestos de los personajes y eso. Esas son las partes que igual me han costado más. Pero estamos muy contentos como ha quedado al final, porque pues eso, que el rollo de darle esa naturalidad que queríamos transmitir, creemos que ha quedado fina. Y luego pues las partes de combates y un poquito más de acción pues a tope ahí bueno, pues manchándome los dedos como siempre, así que disfrutándolo. Tenía que ser ahí porque los dos conocemos el terreno y Damián había hecho una historia basándose pues en sus experiencias con chavales que son de aquí, y entonces supongo que no podía ser en otro sitio que no fuera allí, porque es una historia que parte de una experiencia tan personal que el ambiente, ¿no? La ambientación también tenía que partir de ahí, y yo pues a nivel de dibujante pues perfecto, porque al final es darse una vuelta por los escenarios que había elegido Damián, y un poco de documentación y bueno, y también algo de imaginación, porque el escenario no deja de ser un personaje más, y entonces aparte de tener toda la documentación que puedas recopilar, le das tu toquecillo para que la cosa pues quede más ambientada también. Sí, hicimos alguna excursión para tomar algunas fotos de la zona de los búnkers y tal, y luego, bueno, pues como somos de Hospitalet, el tema de retratar el extrarradio pues lo tenemos bastante por la mano, porque lo hemos vivido bastante, así que bueno, el hecho de ser de barrio pues también ayuda. Pues de momento no les ha llegado, porque los educadores sociales somos un poco vagos y me piden que se los lleve yo allí al trabajo, porque bueno, tienen la idea de que yo voy a ganar mucho dinero vendiéndoles a ellos los libros directamente, y ya les he explicado que no es así, o sea, entonces, pero aún así, bueno, me insisten en que les lleve yo los libros ahí, se los dé en mano, que les hace como más ilusión, son un poco perezosos. Y como bueno, es que acaba de salir el álbum, pues todavía no he recibido feedback ni de chavales ni de profesionales. Sí que con Jalid la verdad es que todo el mundo me dijo que está bastante bien retratado, y que bueno, los chavales de hecho los maestros de centros de justicia o centros de acogida lo utilizan como primera lectura para muchos chavales que acaban de llegar de Marruecos y tal, y es prácticamente el primer material que les dan para leer en aulas y en los módulos y demás, y gustó bastante, o sea que yo creo que que hemos ido yo creo un paso más allá, pues también va a gustar, pero de momento todavía he tenido feedback de lectores o
algún crítico y tal, pero es eso. De momento, y en Francia la verdad es que las críticas también han sido buenísimas. O sea que espero que aquí también acabe gustando. Javier es muy bueno, entonces todo lo que le escribo le parece perfecto. Y yo sé que no soy tan bueno y le digo, tío, pero léetelo otra vez y me dices tal. Pero no, la verdad es que no se mete mucho. En la fase donde hay ahí más... que tenemos que hablar más es cuando yo le paso el guión técnico, se lo lee 2 o 3 veces, y cuando empieza con la parte de story, pues ahí sí que le aporta cosas que yo en el guión técnico no le había... Yo sí que divido la página por viñeta, le marco, si tengo el plano muy claro, el tipo de plano que quiero, pero luego Javier, pues ahí tiene libertad para él aportar. Si se le ocurre una idea mejor de la que yo tenía planteada en el guión técnico, pues él lo puede hacer. Entonces me enseña el story. A veces, si pensamos que es algo a lo mejor muy flipado y que a lo mejor perjudica la narrativa o que no se va a entender, sobre todo que no se va a entender, pues ahí intentamos rectificar. Pero si lo que aporta él está bien y hace que la historia se entienda y se pueda leer perfectamente, entonces adelante. Y bueno, ya sí, los que lo habéis leído, por ejemplo, y en los extras se ve la página esta que está con el triángulo, la escena del beso. Claro, eso era una página normal con una diagramación de 3 o 4 tiras y tal, y Javier se le ocurrió la composición esta, y claro, yo lo vi y dije, sí, por favor, o sea, es que está genial. Y luego la página hay una página con la madre caminando por la ciudad con la lluvia y tal, y también hay algunos planos que son cosa de Javier, que no estaban tan especificados en el guión, y que yo creo que hizo que la página ganara mucho más a nivel emocional. Transmite muy bien lo que está sintiendo el personaje en ese momento. No, al final es eso, es que en el guión al final yo no me meto nada. Al final sí que hubo algún tipo de... que hablamos ¿no? de cuando llega la parte final, alguna sí. rectificación así en plan de pues esto me gustaría, pero nada, son 4 apuntes súper básicos que no afectan a todo el recorrido de la historia. Y luego es eso, en el story se discute muchísimo de a ver cómo se resuelven las cosas. Hay cosas que quedan muy claras porque ya en el guión está como muy claro, muy fino y muy claro, muy entendible todo, y luego hay cosas que como dibujante, cuando ves que llevas 6 páginas de story y todas son, ¿no?, viñetas que, ¿no?, cuadradas, así, súper álbum francés y tal, te apetece fliparte un poco, pero claro, sin salirte del tono de la historia. Entonces ahí es, yo me fliparía todo el rato, pero Damián es el que me frena diciéndome, no, que esto al final no es una historia de acción a tope todo el rato, también tiene que tener sus momentos de calma. Entonces ahí es donde te tienes que frenar un poquillo a la hora de no de repente poner una escena saliéndote del tono y que rompa, pues eso, la dinámica narrativa. Y entonces es eso, pues vamos discutiendo mucho en el story, y cuando se aprueba aquello, pues a coger los lápices y a currar. Ya está. Sí, básicamente es eso, más o menos. Bueno, al final sí que hay la confianza para hablar mucho, dialogar y bueno, sin problemas. El tema del ego lo llevamos bastante bien los dos, o sea que sí, no hay problema. Bueno, siempre nos hemos entendido muy bien y creo que al final se nota en el resultado final en los álbumes que hemos hecho juntos que bueno, que hay ese entendimiento y esa buena dinámica de trabajo. Pues yo creo que cuando no es así sí que a veces se transmite cierta frialdad, ¿no?, en la lectura, y yo creo que no es el caso. A la hora de volcar mi experiencia como educador, claro, yo igual me siento más cómodo con esto, pero a mí me gusta mucho también el Género Negro, que también es un poquito lo que hay en Marcados, pero luego siempre digo que intento pensar mucho en el dibujante con el que trabajo a la hora de plantearme el guión, y yo sé que Javier pues disfrutó más dibujando Killmaster, Soul Color, porque tienen más el rollo este más oscuro, más con componentes de terror y de cierta fantasía, y que una historia más cotidiana donde no tiene tanto espacio como para explayarse con su dibujo y con la tinta esta tan poderosa que tiene, pues que a lo mejor le ha costado un poquito más. Pero bueno, lo vamos hablando. Yo voy proponiendo historias y entre los dos pues no sé, vamos acordando un poquito cuál será el siguiente paso. Pero sí, yo creo que Javier estuvo más cómodo a lo mejor dibujando los anteriores. Sí, lo que pasa es que al final, ¿no?, si te tiras al mundo del dibujo ya definitivamente, que no estás combinándolo con otro trabajo ni nada de eso,
aprendes también un poco a valorar, ¿no? Guiones como El Marcados, que yo creo que son mucho más sólidos a lo mejor que el Killmasters, que era como más gamberro a lo mejor, un poquito así, más tirando de géneros y cosas así, y este es como más importante todo, ¿no? Con más peso toda la historia y eso, y aprendes a gozarlo. Y luego, pues como dibujante, pues ya tengo mis commissions y mis encargos como para quitarme la espinilla de repente, pues fliparme del todo y disfrutarlo ahí. Entonces le voy pillando el gusto. Si me preguntas de primeras qué quieres dibujar, te digo algo de acción donde me pueda flipar, pero luego leo los guiones que me pasa así, que son... Que tienen de todo, ¿eh? Es que al final no es una cosa que sea, ¿no?, solo de conversaciones y cosas así, ni de personajes que son muy profundos ni tal. Tiene de todo, entonces aprendes a valorar eso también y dices, ostras, es que no puedo decir que no a un guion así, si es que me encanta. Entonces, pues eso, me quito la espinita con otras cosas, pues ilustraciones sueltas, o con la libreta mismo un día que me da por ahí, pues me quito la espinita de fliparme y luego pues al lío bueno.